Hace apenas unas horas sabíamos, gracias a la agencia de noticias Reuters, que en el importante yacimiento peruano de Chavín de Huántar, justo debajo del conocido como Templo Viejo, se ha encontrado una nueva y enorme red de pasadizos subterráneos excavados en la tierra y hechos de piedra hasta ahora desconocidos que están interconectados entre sí. En este sentido, el reputado arqueólogo John Rick, adscrito a la Universidad de Stanford, ha asegurado que la forma de la construcción de los pasadizos sugiere que son más antiguos que el templo de 3000 años de antigüedad, por lo que añade un nuevo interrogante sobre la posible función que estos tuvieron para esta civilización prehispánica. Una cultura, la Chavín, que junto a la Caral se consideran gérmenes de todas las culturas andinas posteriores que culminaron en el surgimiento del poderoso imperio inca. Esta tuvo como rasgos característicos la intensificación de diferentes cultos religiosos, como el relacionado con el ídolo llamado lanzón monolítico, que fue encontrado también bajo la superficie del templo viejo, el desarrollo de una cerámica estrechamente relacionada con sus centros ceremoniales, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas que mejoraron los cultivos de maíz y patata y sobre todo los avances en campos como la metalurgia y la manufactura textil. ¿No es todo esto alucinante? A mí os juro que me apasiona. Aparece Xiol, una ciudad maya de más de 1500 años de antigüedad. Preparad el culete que vais a flipar. Según han difundido varios medios locales e internacionales, un equipo de arqueólogos liderados por Carlos Pedraza notificó el descubrimiento durante una serie de obras destinadas al levantamiento de un parque industrial de una impresionante ciudad maya, ojito, que constaba con varios palacios, pirámides y plazas. Este yacimiento, localizado a apenas 10 kilómetros de la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán, ha sido conocido como Xiol, y en palabras de los investigadores, en sus tiempos de esplendor pudo llegar a albergar a más de 4000 personas. Una etapa de florecimiento y bonanza que se extendió entre los años 600 y 900 de nuestra era, y que coincidió con el conocido como periodo clásico dentro de la historia de la civilización maya. Entre los edificios de los cuales se ha conseguido excavar al menos 12, destacan varios identificados como palacios o recintos ceremoniales edificados con el estilo arquitectónico maya conocido como puuc, que destaca entre otras cosas por usar paredes y bóvedas de mampostería con revestimiento de piedras que sí cuadradas y finamente talladas y decoradas con motivos geométricos y mascarones con imágenes de deidades como Chac, dios de la lluvia. Además, también se han encontrado varios enterramientos de hombres adultos y algún infante, los cuales seguramente aportarán más datos sobre la vida en el lugar. Hace unos días saltó a la prensa internacional la noticia del descubrimiento en la prolífica necrópolis de Saqqara de unos 250 sarcófagos de madera y 150 estatuas de bronce que datan del siglo V a.C. Según nuestro ya conocido Mustafa Wachiri, muchos de los sarcófagos que se conservan totalmente intactos y que contienen restos momificados se encontraron en varios pozos funerarios junto a una llamativa estatua policromada que representaba a la diosa egipcia Isis, así como varios amuletos como escarabeos, varias cajas de madera con cosméticos incluidos peines y delineadores de ojos col, así como diversas joyas como pulseras, aretes y collares de semillas, además de las mencionadas estatuillas de bronce con caras doradas de varias deidades como Bastet, Osiris o Hathor. Además de lo anterior, se encontró una estatua a la que le faltaba la cabeza y que ha sido identificada por los arqueólogos como la del conocido médico, astrónomo y también ingeniero Imhotep, a quien se ha atribuido históricamente la autoría de la famosa pirámide escalonada de Saqqara. Y, ojito, para rematar este magnífico hallazgo, se ha podido saber que uno de los sarcófagos contenía un papiro que parece que tenía escrito sobre su superficie varios versos del famoso y también mitificado Libro de los Muertos egipcio. Hace un par de días se publicó en la prestigiosa revista Nature un estudio llevado a cabo por investigadores adscritos a la Universidad Alemana de Tubinga, la inglesa de Stirling y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, que aseguraron haber resuelto un enigma que duraba ya más de 700 años: el origen exacto del nacimiento de la epidemia de peste negra que asoló Asia, Europa y el norte de África a mediados del siglo XIV. ¿Y cómo han conseguido resolver el susodicho misterio? Pues gracias a las investigaciones llevadas a cabo en dos cementerios muy próximos al lago Issyk-Kul en el norte del actual Kirguistán, que revelaron que entre 1338 y 1339 en aquel lugar hubo un pico altísimo e inusual de fallecimientos. De hecho, en varias lápidas de simbología cristiana se pudo encontrar escrita la palabra mauchana, el término que en idioma siriaco, también conocido como asirio-caldeo, se usaba para definir pestilencia. Por ese motivo, varios esqueletos fueron analizados, concretamente sus piezas dentales, revelando la presencia en ellos de la bacteria Yersinia pestis, causante de la terrible enfermedad conocida como peste bubónica. El caso es que fueron más allá y analizaron también el genoma de esa cepa encontrada en Kirguistán, consiguiendo determinar que esta fue la madre de las que asolaron posteriormente Europa apenas 8 años después, ganándose el sobrenombre de Muerte Negra. Bombazo en México. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron excavaciones al pie de las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlan, donde descubrieron depósitos rituales que contenían más de 2500 objetos de madera. Entre ellos aparecieron increíbles máscaras, tocados, cetros, pectorales, dardos, figurillas, aretes, tinajas, así como numerosas ofrendas de madera que los sacerdotes depositaron para consagrar el sitio a los dioses mexicas. Los objetos han conseguido sobrevivir gracias a las condiciones anaeróbicas del suelo y al alto nivel de humedad que los ha preservado durante más de 500 años. En este sentido, los investigadores han aplicado métodos modernos de conservación para evitar la descomposición de la madera por parte de microorganismos y fluctuaciones de la humedad relativa. Así pues, la mayoría de los objetos se ha sabido que provienen de diferentes especies de pino, aunque también se han identificado otras como el cedro blanco o el ciprés, muchos de los cuales aún presentan rastros de policromía de colores como el pigmento azul, rojo, negro o blanco en su superficie. Las excavaciones de los depósitos rituales también han sacado a la luz restos botánicos como flores, aves, mamíferos y animales marinos como los pepinos de mar, así como objetos de cobre y oro y piezas de pedernal y cerámica.
Hace apenas unas horitas ha salido a la luz una noticia brutal que tiene como protagonistas a mis amados romanos. Y es que medios neerlandeses han informado de que se ha encontrado un complejo de templos romanos en el este de los Países Bajos, en lo que en su época fue la frontera norte del Imperio Romano. En ese sentido, se cree que dichos recintos sagrados, situados en una pequeña colina que separa los ríos Rin y Wal, fueron utilizados por legionarios destinados en fortificaciones cercanas entre los siglos I y IV después de Cristo, basándose para establecer esta hipótesis en la aparición muy cerca de ellos de numerosas puntas de lanza, armaduras y arneses de caballo. De hecho, investigadores de la consultoría arqueológica RAB también han descubierto tejas marcadas con inscripciones, alfileres para sujetar capas, estatuas fragmentadas de deidades, varios agujeros donde se habían realizado varias hogueras y un gran pozo con una escalera de piedra que conducía al agua. Además, se desenterraron pequeños altares de piedra dedicados a deidades como Hércules Magusano, Júpiter Serapis y Mercurio, donde había talladas inscripciones que daban las gracias por las batallas ganadas y sobre todo la supervivencia continua en aquella peligrosa frontera. ¿Qué os parece todo esto? Dejádmelo en los comentarios. A mí, una auténtica locura. Hace unas semanas, la revista Life Science reportó un hallazgo realmente espectacular en un lugar del que he hablado recientemente, la necrópolis de Saqqara. En este caso, el hallazgo llevado a cabo por miembros de la Universidad de Varsovia se trató ni más ni menos de la llamativa fachada de una tumba de unos 4300 años de antigüedad que reposaba enterrada junto a la primera pirámide de Egipto, la pirámide escalonada de Saqqara, levantada por orden del faraón Zoser. En este sentido, se informó de la presencia en la misma de varios jeroglíficos que explican que la persona allí sepultada es Medjedju, un funcionario de alto rango que trabajó como inspector del patrimonio real, sacerdote del culto mortuario del faraón Teti y, lo que es más llamativo, como guardián y conocedor de los documentos secretos del faraón. Curiosamente, se cree que por coincidencia cronológica, Medjedju también pudo servir a los faraones Userkara y Pepi I, pertenecientes a la conocida como Sexta Dinastía, que gobernó entre los años 2345 y 2171 a.C. Para concluir, y aquí lo importante, los arqueólogos creen que la tumba de Medjedju puede ser la punta de lanza de un complejo mucho más grande de tumbas que contiene los restos de su familia y otros altos cargos de esos faraones. Hace apenas unos días, la revista Ars Technica informó del increíble hallazgo de una cabeza de mármol con barba entre los famosos restos del naufragio de Antiquitera por parte de un equipo internacional de investigadores dirigido por Angeliki Gesimosi, perteneciente al Eforato de Antigüedades de Evia. En ese sentido, la cabeza recién descubierta se cree que pudo pertenecer a una estatua conocida desde su descubrimiento como el Heracles o el Hércules de Antiquitera, que se extrajo de entre los restos del pecio hace más de 100 años. Junto a ella, los investigadores también recuperaron un pedestal de mármol con la parte inferior de las piernas, dos dientes humanos y varias piezas del equipo del barco que han permitido conocer más detalles sobre su cargamento y tripulación. En cuanto al naufragio en cuestión, debéis saber que fue descubierto en 1900 y se cree que se hundió mientras transportaba un cargamento de esculturas y otros artículos de lujo, entre los que iba el extraño e increíble objeto bautizado como mecanismo de Anticitera, un complejísimo dispositivo de aproximadamente 2100 años de antigüedad que se cree que se usó para predecir y mostrar los movimientos de los 5 planetas conocidos en aquella época, el Sol, las fases de la Luna y los eclipses solares y lunares alrededor de la Tierra. Una auténtica locura. De hecho, si os interesa mucho este tema, tengo un vídeo en mi canal de YouTube explicando todo en detalle, os lo recomiendo. En las últimas horas, gracias a The Telegraph, hemos sabido que se han descubierto varios rosarios en Lindisfarne, una isla enfrente de la costa noreste de Inglaterra conocida por ser un importante centro del cristianismo primitivo desde al menos el siglo VII después de Cristo, y lo que es más importante, haber sido el lugar donde tuvo lugar el primer ataque vikingo documentado a las islas británicas en el 793 después de Cristo. En este sentido, los rosarios fabricados con huesos de vértebras de salmón en algún momento durante los siglos 8 o 9 se encontraron agrupados alrededor del cuello de los restos de un hombre que se cree que fue un monje. De hecho, este objeto, es decir, las espinas de pescado modificadas con fines decorativos, son el único artefacto encontrado hasta la fecha en una tumba de la llamada Isla Sagrada, algo que por otra parte es realmente llamativo. Pues hasta ahora, en palabras de David Petts de la Universidad Inglesa de Durham, se tenían muchas referencias de la importante vertiente ceremonial en los monasterios de la isla y de las grandes obras escritas allí, como los espectaculares evangelios de Lindisfarne. Sin embargo, lo que ha aparecido ahora, por insignificante que parezca, es un elemento muy importante que permite conocer un lado mucho más personal y humano del cristianismo primitivo en aquellas latitudes. ¿Qué os parece todo